Muy buenos días, mis queridos hermanos de la familia Maranata. Es una bendición estar nuevamente en contacto con ustedes a través de estas predicaciones. Y es ahora un tiempo muy bueno para poder clamar a Dios y recibir de Él su bendición, su ayuda, su dirección. Y para este momento tenemos que ponernos primeramente en comunión con Dios y pedirle que abra nuestros ojos, nuestros oídos para escuchar su palabra. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, este día queremos que el mensaje llegue a los corazones de todos mis hermanos, envíalos como flechas, dándoles en el blanco. Y sabemos que este día es un día muy especial y hay una gran necesidad en la familia cristiana de ver tus prodigios, de ver tus milagros, de ver tu mano obrando poderosamente en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, bendícenos, Señor, y háblanos este día en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy tenemos un tiempo muy bueno y es una época de gracia de Dios, donde Él quiere manifestar su gloria en nuestras vidas, su presencia. Y hay mucha gente que en este tiempo necesita de un milagro de sanidad física o sanidad interior, sanidad emocional, o un milagro financiero, ya que con esta época de la pandemia, con esta pandemia tan tremenda que ha marcado a muchas familias, muchos han perdido su trabajo, a otros sus finanzas han bajado mucho porque no les pagan el 100% de su salario. Y hoy queremos anunciarles de este tema muy importante, que son 4 principios para que tú recibas tu milagro. Hay veces en que vemos a personas que reciben un milagro y pensamos, ¿por qué él o por qué ella recibió un milagro? ¿Y cuándo será el mío, Señor? ¿Por qué hay personas que sí obtienen su milagro y otras no lo obtienen? En Marcos 5, 24 al 34, vamos a narrarles la historia de una mujer que había pagado mucho dinero. Todas sus finanzas ya habían ido en una enfermedad que ella tenía, pero oyó hablar de Jesús y el Espíritu Santo puso en su corazón: si tan solo tocar el borde de su manto, seré salva. Y déjeme decirle que esta palabra de salva o salvación, cuando uno obtiene la salvación, con la salvación viene también la sanidad. Es un paquete completo que Dios da cuando una persona se entrega a Cristo, cuando una persona es salva. También viene la sanidad física, sanidad emocional, sanidad del alma, sanidad financiera, etc. Vamos a leer este pasaje bíblico de Marcos 5, 24 al 34, donde dice lo siguiente: fue pues con él y lo seguía una gran multitud y lo apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. Esto es una irregularidad menstrual que, además de causar sufrimiento físico, hacían impura a la mujer que desde el punto de vista religioso judío tenía este problema. El versículo 26 dice: y había sufrido mucho a manos de muchos médicos, y había gastado todo lo que tenía, y de nada le había servido. Antes le iba peor. Versículo 27. Cuando oyó hablar de Jesús, oiga bien esta palabra, cuando oyó hablar de Jesús, se acercó por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tan solo tocare el borde de su manto, seré salva. Versículo 29. Inmediatamente la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de su azote, es decir, de su enfermedad. Versículo 30. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, preguntó:
¿quién ha tocado mis vestidos? ¿O quién ha tocado mi ropa? Versículo 31, sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta, Señor, y preguntas quién me ha tocado? Versículo 32, pero él miraba alrededor para ver quién lo había hecho. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y queda sana de tu enfermedad. ¿Sí? ¿Qué posiblemente tenía esta persona? Pues probablemente tenía una endometriosis, un problema en su matriz donde le provocaba flujos de sangre entre sus reglas o menstruaciones. Vamos a ver por qué ella tenía un problema tan delicado, porque en la religión judía esto significaba que una persona que tenía sangrados constantes era una persona impura. En Levítico 15, 25 al 27 dice, cuando una mujer tenga flujo de sangre por muchos días fuera del tiempo de su menstruación, o cuando tenga flujo de sangre más allá de su menstruación, todo el tiempo de su flujo quedará impura, como en los días de su menstruación. Toda cama en que duerma mientras dura su flujo será como la cama de su menstruación. Y todo mueble sobre el que se siente será inmundo como la impureza de su menstruación. Cualquiera que toque estas cosas será impuro y lavará sus vestidos. Se lavará a sí mismo con agua y quedará impuro hasta la noche. Entonces vemos que ella no solamente tenía el problema de salud, de enfermedad, sino que también se consideraba una mujer impura. No podía salir de su casa, no podía andar en la calle porque era una mujer impura. Vemos que ella hizo lo correcto, oyó hablar de Jesús y fue y tocó el borde de su manto y fue sana. En este pasaje le voy a narrar 4 principios que en este pasaje vamos a encontrar para que usted pueda recibir su milagro. Primer principio, aprende a oír hablar de Jesús. En Marcos 5:27, ya vimos todo el pasaje de Marcos 5:24-34, pero en 5:27 dice, la mujer del flujo de sangre oyó hablar de Jesús. Y sabemos que Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Cuando tú oyes hablar de la verdad, esta te hace libre y es la verdad de Dios. Dios dice que es su voluntad que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Eso viene en 3 de Juan 1:2. Entonces es la voluntad de Dios que ustedes y nosotros seamos sanos y seamos prosperados en todas las cosas. Entonces nosotros tenemos que saber que la verdad de Dios, al saberla correctamente, podemos nosotros orar y decirle a Dios, tu palabra dice que tu voluntad es que yo sea próspero, sea sano, así como prospera mi alma. Y Dios tiene que obrar en su palabra y traernos a nuestra vida sanidad, no solamente de nuestro cuerpo, de nuestra alma, sino también de nuestras finanzas, como dice aquí su palabra. Vamos a ver, el oír hablar de la verdad, que es la palabra de Dios, esto le trae fe a la persona. La Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Si hay una condición que Dios dice para obtener un milagro, es que tú tengas fe. Escucha predicaciones de la palabra de Dios. Se dice que si una persona oye la misma predicación 7 veces por semana, una vez al día por 7 días, esto hace que el 80% de la palabra se retenga. Y cuando venga el enemigo, el diablo, a robarte la palabra, podrás vencerle porque retuviste la palabra de verdad. Segundo principio es creer la verdad. Si Dios dice que Él es la voluntad del que tú seas sano, que seas prosperado, tú debes de creerle a Dios y no creerle al mundo, no creerle a la gente. Cuando yo inicié mi caminar en Cristo, pocas personas yo escuchaba que oraban y nadie pedía cosas financieras. Todos pedían, Señor, dame, Señor,
más de tu palabra, dame más de tu preciosa santidad. Dame, Señor, de tu unción. Dame, Señor, la posibilidad de conocer más de ti. Revélame o revélate a mí. Y eran puras cosas espirituales. Pero yo veía que la condición de ellos vivían en una pobreza extrema. Y yo dije, wow, me llama la atención que esta gente pide, sí, está bien lo que pide, pero también debe de pedir y buscar salir de su problema, de sus finanzas, para poder salir adelante. Y cuando yo descubrí la palabra, que venía versículos de que Dios quiere prosperar nuestras vidas, yo empecé a orar de otra manera, no solamente en el área espiritual, sino también en la física y en la financiera. Porque tenemos un Dios completo, un Dios perfecto, y Él sabe de las cosas que tenemos necesidad. Pero si no pedimos, pues no obtenemos. La Biblia dice, al que pide se le da, al que llama se le abre, y al que se acerca, ¿verdad? Dios se acerca a él también. Entonces tenemos que ir conociendo la palabra, lo que dice su palabra, que es verdad, y ponerla en acción. Aquí en el segundo principio, creer la verdad. En el pasaje bíblico, la mujer de flujo de sangre creyó que Jesús podía sanarla, porque ella pensó y dijo hacia ella misma, dijo, si toco tan solo el borde de su manto, seré salva. Y así fue. Ella fue sanada de su azote, dice la Biblia, fue sanada de su enfermedad. Cuando repites y repites la palabra de verdad, tu fe crece, porque la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Eso viene en Romanos 10:17. Entonces, cuando tú tengas una palabra, ya sea una promesa, una palabra de fe, tú debes de memorizarla y de repetirla constantemente para que no se te olvide ni la cita bíblica, ni la palabra en forma literal, para que tú puedas en determinado momento declararla y confesarla, porque eso va a traer fe a tu vida y va a mover la mano de Dios para tu bendición. Si 7 días repites la predicación que se da el domingo o la palabra que Dios te da, tu vida va a cambiar. Tu vida va a ser muy diferente, porque vas a empezar a ver que la palabra se va a hacer remás, se va a hacer vida en ti y la vas a poder experimentar. Vas a caminar en otra dimensión. Óyela, escúchela, repítela, créela y verás los resultados que tú vas a obtener. Tercer principio, debes de confesar la verdad, o confesar la palabra de verdad, o confesar la promesa de Dios o la palabra de fe. La mujer de flujo de sangre confesó la palabra de Dios porque dijo en voz alta, si toco tan solo el borde de su manto, seré salva. Y dentro de la salvación viene la sanidad. Si estás enfermo, no estés confesando constantemente que estás enfermo. Tienes que confesar que Dios es tu sanador y que un día menos pensado tú haces sano de tu problema de salud. Si tienes pobreza, confiesa que la voluntad de Dios no es que estés ni que seas pobre, sino que seas prosperado, y dice la Biblia, en todas las cosas, así como prospera tu alma. Y ese mismo versículo de 3 de Juan 2 dice, en este tercer principio, tú tienes que confesar la verdad, y la verdad es la palabra de Dios. Entonces, tienes que confesar, tienes que decretar, tienes que declarar, ¿sí? Muchas cosas que la Biblia dice, y pueden ser textuales, así como viene literalmente en la Biblia, o sintetizaros y decir lo que significa en una frase o en una cita bíblica. Por ejemplo, debes de decretar que eres próspero. Debes de decretar o confesar que las ventanas de los cielos se abren para ti. Decretar o confesar que todas las cosas que se mueven a tu favor para bendecirte por la gracia de Dios. Esto lo confesó David en el Salmo 23,
capítulo 23, versículo 6, dice: ciertamente el bien y la misericordia de Jehová me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Ahí dice que el bien y la misericordia me seguirán. Ni siquiera los voy a buscar. Ellos me van a buscar y me van a alcanzar y me van a seguir. Confiesa y decreta que eres sano, que eres próspero por Dios, que eres bendecido, que eres lleno de gracia y amor. Decreta para que tu milagro se vuelva visible. Mire, hace aproximadamente, le voy a narrar un testimonio. Hace más o menos como unos 3 meses, un familiar mío, estando en la ciudad de Monterrey, me hablaron por teléfono y me dijeron que mi hermana mayor tenía COVID, y le hicimos los exámenes pertinentes y tenía una infección del 80% de sus pulmones. Entonces hablé por teléfono, por una videollamada con mi hermana, y ella estaba con oxígeno, estaba con un tanque de oxígeno, estaba saturando muy mal el oxígeno, y hablé con ella y ella recibió a Cristo. Ella pidió a Cristo que trajera su vida y pedía perdón por sus pecados. Eso se llama salvación. Ella fue salva en ese momento. Pero le hicimos confesar una palabra que viene en la Biblia. Hay una palabra que dice: viviré y no moriré, y declararé las obras del Señor. Entonces le dije a mi hermana: repite conmigo lo siguiente: viviré y no moriré, y declararé las obras del Señor. Y le dije a mi hermana: ¿tú sabes qué significa eso? Si Dios te permite vivir, tú vas a ser un testimonio vivo y vas a declarar a la gente lo que Dios hizo, la obra que Dios hizo en tu vida, una obra de sanidad. Hizo un milagro. Y ella dijo: sí, estoy dispuesto a hacerlo. Entonces ella se puso mal y tuvieron que internarla al hospital. Y cuando llegó al hospital, resulta que le pusieron su tanque de oxígeno a una mayor concentración, y ella estaba saturando 37% de oxígeno. Cuando recibe esa mayor concentración de oxígeno de 15 litros por minuto, resulta que sus pulmones captan el oxígeno y llevan una saturación hasta el 94%. Y entonces mi hermana despierta y dice: ¿dónde estoy? Y ya le dijeron que estaba en el hospital, que estaba pues aislada, que no podían verla a sus familiares hasta que recibiera el tratamiento y saliera de ahí con salud. Y solamente iban a darle informes a su familia por teléfono, porque por el COVID podía haber más contagio. Entonces vemos que si confesamos y declaramos y decretamos la palabra de Dios, que es la verdad de Dios, la palabra se hace real, la palabra se hace vida en ti, y entonces tú ves el milagro de Dios en tu vida. Entonces tenemos que confesar, tenemos que declarar, tenemos que decretar la palabra de Dios, la verdad de Dios, que es su palabra. Ese es el tercer principio. El cuarto principio es tomar pasos de fe. Eso es muy importante. Tomar pasos de fe es tomar un paso de acción, como la mujer de flujo de sangre que fue a tocar el borde del manto de Jesús para ser salva, para ser sana. Si tienes problemas financieros, no esperes que del cielo te caiga el dinero. Tienes que accionar. Tienes que buscar un buen trabajo, o ve y monta un negocio. Es decir, genera una acción basada en la verdad. Mire, cuando yo llegué a la ciudad de Mazatlán, al poco tiempo de estar aquí, a mí me robaron un auto. El primer auto de mi vida. Yo estaba muy triste y lo había dejado donde trabajo, en un hospital, lo había dejado en un estacionamiento, y tenía 2 sistemas de alarma, y aún así se lo llevaron. Entonces yo estaba muy triste y hablé a uno de mis hermanos que son cobertura mía en Monterrey, y le dije: hermano, me pasó esto y esto y esto, y estoy muy mal. Entonces
este hermano empezó a orar por su servidor. Y el hermano, una vez que oró por este servidor, dijo: toma pasos de fe. Ve a todas las agencias de autos y empieza a ver los autos que te gustan. Y dile a Dios: Señor, este auto es el que me gusta. Señor, tu palabra dice que tú quieres que yo sea prosperado en todas las cosas y que tenga salud así como prospera mi alma. Y así lo hice, y resulta que ese auto que yo había escogido, el gerente general de esa agencia me dijo: supe que le robaron su auto, aquí están las llaves, llévese el auto, no tiene que firmarme nada. Cuando usted tenga dinero para pagarlo, viene conmigo. Y me sorprendió. Y le dije: es que no puedo llevármelo si no tiene un seguro de, pues, contra robo. Dijo: pues lo voy a financiar cuando ya vengas a empezar a pagar el auto. Y salí de ahí bendecido. Entonces a los 3 meses me dan lo del seguro del coche robado, y con eso pude pagar una parte del auto, y en menos de 3 meses lo pagamos completamente, para la honra y la gloria del Señor que nos proveyó para pagarlo. Entonces, caminando en el Señor, los hermanos que me conocen me dijeron: más bien lo que Dios quería es cambiarte de auto, porque ese ya tenías 3 años con Él y Él quería darte uno mejor. Vemos que los milagros de Dios hay actualmente en la vida del cristiano, y usted no tiene que limitar la mano de Dios para que usted pueda ser bendecido. Usted tiene que tener pasos de acción, pasos de fe, para que pueda obtener su milagro y su bendición. Si estás enfermo, confiesa y decreta la palabra de verdad. Después genera una acción basada en la verdad, consultando a médicos y realizándote los exámenes pertinentes que tienes que realizarte para que veas los resultados de tu sanidad. En la iglesia hay una hermana que le habían comentado y le habían dado tratamiento para un CA, un cáncer de mama. Una persona que oramos por ella, incluso hicimos algunas veladas de oración y oramos por ella. Y le dijimos: ahora toma un paso de acción. Ve y chécate con tu oncólogo en la ciudad de Culiacán. Ve y que te den una revisión y vamos a ver el milagro de Dios en tu vida. Y fue con su oncólogo, se hizo todos los exámenes, y el resultado importante es que ella ya era sana de su cáncer de mama. Ven cómo cuando en el orden de Dios y de acuerdo a su palabra accionamos y damos pasos de fe, vemos cómo la mano de Dios obra milagros en nuestra vida. Conclusión: 4 principios hablamos en este pasaje de Marcos 5 acerca de la mujer de flujo de sangre, que usted tiene que aprender y que tiene que en toda la semana estar constantemente viendo la predicación, viendo los versículos bíblicos, para que usted pueda recibir la fe que usted necesita para accionar en milagros. Dios quiere hacer un milagro en su vida. El primer principio es que tiene que aprender a oír hablar de Jesús. La mujer de flujo de sangre había escuchado que Jesús hacía milagros y sanidades y prodigios. Entonces ella se acercó a él y dijo en su corazón, y además lo confesó: si tan solo tocare el borde de su manto o su manto, seré salva y sana de mi azote. Y así fue. Segundo principio: tienes que creer la verdad. No la verdad del mundo, la verdad de Dios que está en su palabra. Si la Biblia dice que Dios tiene planes acerca de ti, planes de bienestar y no de mal, sí, para que tú tengas una esperanza y un futuro mejor, créelo. Eso viene en Isaías. Entonces tú tienes que creer la palabra que Dios te da, la promesa que Dios te da en su palabra. Tienes que creerla y tienes que memorizarla, tienes que declararla, tienes que confesarla, pero tienes que creerla, ¿sí?
El tercer principio es confesar esa palabra de verdad, la palabra de Dios. Y por último, tomar pasos de fe, accionar tu fe. La fe que Dios quiere es una fe activa, no es una fe pasiva. La fe que Dios quiere darte y la fe que quiere acrecentar en tu vida es que tú busques, ¿verdad? Las cosas que te sea necesario hacer para poder hacer que esa palabra se haga realmente en tu vida, que la puedas vivir, que la puedas experimentar como algo sobrenatural, como es un milagro. Yo recuerdo en mi vida el primer milagro que yo recibí, estando apenas el primer año de cristiano. Hicimos en un grupo cristiano de puros jóvenes, hicimos ahí un grupo que el líder de ese lugar le llamó The Champions. Había una serie de televisión que se llamaba Los Campeones. Entonces a este grupo le pusieron The Champions y empezamos a hacer muchas cosas, tanto misioneras como Noche de Milagros. Entonces resulta que en una noche de milagros se invitó a un predicador, ayunamos toda la semana para esa Noche de Milagros y invitamos a una persona de la República Dominicana, un evangelista. Yo recuerdo que hacía muchísimo frío. En Monterrey el clima es extremo. Cuando hace calor hace muchísimo calor y cuando hace frío hace muchísimo frío. Y hacía muchísimo frío y todos íbamos súper abrigados. Y entonces hicimos esa reunión y empezamos a adorar a Dios y luego escuchar la palabra. Y él empezó a hablar en sanidad. Y dijo, ¿quién necesita un milagro en su vida? Levante su mano. Y levantamos la mano. Y dice, ponga la otra mano en el sitio donde tiene un problema de salud, de enfermedad. Y entonces la gente lo puso y empezó a orar. Y cuando terminó de orar dijo, ahora sí, ¿quién sintió algo que Dios le sanó? Y empezaron la gente a pasar a dar testimonio. Entonces resulta que el hermano en su espíritu decía, hay otro milagro que no han venido a narrar aquí, a testificar. A ver, hermano, tienes que salir de tu asiento y pasar al frente para ver ese milagro de Dios. Y yo había pedido a Dios que me quitara mis pies planos, porque yo tenía mis pies planos. Y yo me había puesto mi mano izquierda arriba pidiendo el milagro y mi mano derecha en mis pies, en la planta de mis pies, de mis zapatos. Y cuando yo con mucho temor me acerqué a testificar, me dijo, ¿quieres ver que tu milagro está aquí? Mira, te voy a retirar los zapatos. Y él, ¿cómo sabía que yo había pedido por mis pies planos? Me retiró los zapatos y luego me retiró como 3 calcetines porque hacía mucho frío. Y yo voy viendo el milagro de Dios, que los arcos que no tenía estaban en ese momento ahí palpables. Y déjeme decirle que cuando oraron por sanidad y por milagros, yo no sentí ningún cosquilleo, ni calor, ni sudor, ni nada. Simplemente por fe pasé, y cuando me quitaron los zapatos, los calcetines, yo vi los arcos puestos en ambos pies. Entonces ese fue el primer milagro que yo tuve en mi vida, y eso aumentó aún más mi fe para seguir adelante en este caminar en Cristo Jesús, que yo he tenido una vida de milagros. Y es mejor vivir, hermanos, una vida de milagros que una vida ausente de milagros. Yo le voy a aconsejar que para que usted pueda tener fe y pueda dar pasos de fe, usted lea el libro de oro de la fe. ¿Cuál es el libro de oro de la fe? Viene en la Biblia, es Hebreos. El libro de Hebreos es el libro de oro de la fe, donde su fe puede ser acrecentada. Mire, le voy a narrar algunos versículos de Hebreos para que vea cuán importante es aumentar nuestra fe y dar pasos de fe. En Hebreos 10, del 35 al 36, dice, no perdáis pues vuestra confianza, porque tiene grande galardón o gran recompensa, pues os es necesaria la paciencia
para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Sí? Entonces, no perdáis, dice, pues, vuestra confianza. Debemos de tener confianza en Dios, que Dios es un Dios de milagros, un Dios de sanidades, un Dios de prodigios, un Dios de poder, y es un Dios sobrenatural. ¿Sí? Tenemos que, si estamos pidiendo conforme a su voluntad, dice la Biblia que sabemos que Él nos oye y que tenemos las peticiones que le habremos hecho. Entonces vamos a obtener la promesa que viene en esa palabra por lo cual estamos pidiendo conforme a su voluntad. En la siguiente cita bíblica, que es Hebreos 11, del 1 al 6, mire lo que dice. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe comprendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Acuérdese que en Génesis 1:1 dice que la tierra estaba desordenada y vacía y el Espíritu de Dios estaba sobre la faz de las aguas. Ni siquiera había tierra. Entonces, eso que estaba la tierra desordenada y vacía, el Espíritu Santo empezó a hacer la obra y empezó a hacer en el primer día, ¿verdad?, la expansión de la tierra, el sol y la luna, y durante esos 6 días hizo toda la creación. ¿Sí? De lo que no se veía, se creó lo que después se veía, como dice aquí la palabra. En el versículo 4 dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque Dios lo transpuso. Y antes que fuera transpuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe, dice la Biblia en el versículo 6, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Sí? Obtienen la recompensa los que le buscan. Entonces es importante tener fe. La fe, como dice, mueve montañas. La fe mueve la mano de Dios para tu bendición. Mire, hace unos 15 años hubo una tremenda cantidad de damnificados en Guerrero, en Acapulco, Guerrero, porque pasó por ahí un huracán que devastó esa tremenda puerto de Acapulco, muy conocido en México. Y muchos predicadores inmediatamente fueron allá para compartir la palabra de Dios para que la gente se convirtiera y también poderles ayudar financieramente con despensas. Resulta que un hermano evangelista, Benny Hinn, también se trasladó a ese lugar, y cuando él empezó a predicar se dio cuenta que no había fe y él dijo, voy a detener mi campaña aquí porque no hay fe, y como no hay fe no puede haber milagros. Y él se retiró de esa ciudad y solamente predicó en una sola ocasión. Pues así dice su palabra. Sin fe es imposible agradar a Dios. Para que haya milagros, para que haya sanidades, para que haya prodigios, para que haya la manifestación de Dios, es que debemos de tener fe. Y la Biblia dice que si tenemos fe como un grano de mostaza, podríamos decirle a este monte, quítate y échate al mar, y el monte se echaría. Pero sin fe, como dice aquí, es imposible agradar a Dios. Así es que si tú tienes una fe pequeñísima, ¿verdad?, tú puedes clamar a Dios y esperar en Él para que puedas, ¿verdad?, encontrar el milagro que tú necesitas en tu vida. Hebreos 11:7 dice al 11, dice lo siguiente: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvaría. Noé le creyó a Dios y hizo una arca. Se tardó como 100 años para hacer esa arca. Y cuando juntó todo lo que Dios le había dicho que juntara y cerró la puerta, vino un diluvio que, ¿verdad?, destruyó toda la humanidad. Pero él y su casa se salvaron por el arca que él preparó y le creyó a Dios. Por la fe Abraham, siendo llamado
obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, habitando en tiendas con Isaac y Jacob, sus hijos, ¿verdad? Su hijo y su nieto, etc. Abraham le creyó a Dios cuando le dijo en el capítulo 12 de Génesis: Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te daré, y serás bendito y te bendeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y él creyó a Dios, y al siguiente día que recibió la palabra, juntó a su esposa, a su sobrino, a sus siervos, y se fue a la tierra que Dios le prometió que le habría de dar. Versículo 11 de Hebreos 11 dice: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz, aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Sara, sin tener hijos y más de la mayoría de edad, sabemos actualmente que la gente solamente es fecunda, puede ser fecundada hasta los 45 años máximo, y ella tenía 90 años y fue fecundada para tener a su hijo, a Isaac, el que Dios había prometido. Hebreos 11:23 dice: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque lo vieron niño hermoso y no temieron al decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, prefiriendo ser maltratado con el pueblo de Dios antes que de gozar de los deleites temporales del pecado. Versículo 29, por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días seguidos. ¿Y qué más digo? El tiempo me faltaría para hablar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Todos ellos por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Hubo mujeres que recobraron con vida a sus muertos, pero otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Entonces vemos que este libro de Hebreos es bien importante, es el libro de oro de la fe, y usted tiene que echar mano de ello para que usted pueda aprender a dar pasos de fe para poder obtener los milagros o el milagro que usted está esperando y que usted necesita. Vamos a orar. Padre, en este momento, Señor, sabemos que en la familia Maranata, Señor, hay necesidad, Señor, de que muchas personas requieren de un milagro de sanidad física, algunos otros de sanidad espiritual o sanidad interior. Señor, también hay necesidades de milagros financieros. Señor, tu palabra, Señor, es verdad. Y en 3 de Juan 2 dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Señor, haz prosperar nuestra alma con tu palabra y poder, Señor, transformar nuestra vida en una vida de bendición, una vida sana y una vida próspera, Señor. Tú no estás peleado, Señor, con la prosperidad ni con la sanidad. Tú no estás peleado con las riquezas. Tú eres un Dios cuyo en sus manos tiene el oro y la plata. Y, Señor, queremos que tú, Señor, extiendas tus manos sobre la congregación Maranata, sobre nuestras vidas, sobre nuestros hijos, Señor, para que, Señor, tú obres de una manera poderosa, obres en una manera especial y nos ayudes, Señor, con estos principios a tener, Señor, la bendición, Señor, de obtener nuestro milagro, Señor.
Yo he visto en lo personal muchos milagros en mi vida, Señor, pero ¿cuántas personas en la congregación necesitan un milagro en este momento? Señor, sé que hay gran necesidad y te ruego que extiendas tu mano para hacer prodigios y sanidades, Señor, mientras la congregación ora y pide al Dios perfecto, al Dios omnipotente, que abra la ventana de los cielos y derrame su bendición sobre nuestras vidas. Ese milagro que cada uno necesita, Señor, pueda buscar, Señor, en esos 4 principios, Señor, y declarar tu verdad, Señor, y confesar tu verdad, y confesar tu palabra, Señor, y dar pasos de fe para que puedas, Señor, obtener su milagro, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos que tú obres en nuestras vidas y que tú, Señor, hagas conforme a tu palabra, Señor. Que seamos prosperados así como prospera nuestra alma y que tengamos salud, Señor. Bendícenos, rodéanos de tu favor, Señor, y haz conforme a tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga.